Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Vamos a hacer este video a modo de pequeña síntesis o tratar de poner en común todo lo que se fue hablando en los respectivos videos que fuimos tratando diversos temas, desde eh, allá en el tiempo Adam Smith y la teoría del derrame y la mano invisible y el liberalismo económico y después, bueno, hablamos de Keynes y la intervención del Estado y el estado de bienestar, estado de benefactor. Bueno, algunas conclusiones o ideas que yo quiero dejarles o transmitirles, mejor dicho, digamos. Hoy en día eh, no podemos afirmar que existan países que sostengan un modelo en el cual el Estado no intervenga, o en todo caso la discusión pasaría en la magnitud o la calidad de la intervención del Estado, digamos. La discusión pasaría por ahí, digamos. Eh, Pueden haber gobiernos más intervencionistas que otros o que le cedan un lugar más, que le den más hincapié al mercado en algunas áreas, en algunos sectores, etcétera. Pero digamos, no existen gobiernos en el cual se propenda a un libre mercado puro, digamos, ¿no? Un liberalismo puro. Pueden haber gobiernos que dicen ser liberales y efectúen políticas claramente intervencionistas. Bueno, sobran los ejemplos. Se me ocurre Estados Unidos cuando rescató a la banca en la crisis de las hipotecas subprime. Este, Fue un salvataje impresionante a la banca, algo así como, si no me equivoco, 800.000 millones de dólares para salvar a la banca, a los grandes bancos. El argumento, el argumento consistía en que eran demasiado grandes para caer, ¿no? Too big to fall. Y se rescató. Eso fue, Bush lo presentó como una extensión más de los mecanismos del libre mercado cuando fue claramente una política intervencionista. Sin ir más lejos, Donald Trump, con una retórica claramente nacionalista, defendiendo los intereses de los productores de cítricos del Valle de California e impedir los limones, que Argentina pueda colocar sus limones en el mercado estadounidense, digamos. Podemos decir que hay una cosa es el discurso va por un lado y la praxis, la práctica, la política en concreto va por otro, pero la política económica existe. Eh, Como dice, hay un economista que se llama Ha-Joon Chang, prestigioso economista surcoreano, que dice que bueno, que tenemos que hacernos a la idea para comprender mejor el capitalismo que el Estado siempre está y que si no lo vemos es como si fuesen cuerdas de las cuerdas invisibles de las teclas de un piano, ¿no es cierto? Que nosotros no vemos, pero que está, digamos, ¿no? Y es más, Ha-Joon Chan habla de que el Estado ya con pocas herramientas interviene en gran forma, sin ir más lejos, estableciendo tipos de interés de referencia, o por el lado del mercado de trabajo, estableciendo salarios mínimos vitales y móviles, regulaciones, marcos regulatorios, etcétera. Así que bueno, un poco pasa por ahí de que el objetivo del Estado, a fin de cuentas, es que resumiendo, el Estado no, no está ausente, por un lado, y por otro gobierna. Yo entiendo que el objetivo del Estado, más precisamente en materia económica, es promover el bienestar de las grandes mayorías, bienestar material, bienestar material, bienestar estrictamente económico, bienestar espiritual. Ese es el objetivo, digamos, promover el bienestar de las mayorías y que el Estado nunca está ausente. Así que bueno, de eso se trata, aplicar políticas y el Estado aplicará las políticas económicas y los instrumentos que considere necesario. Se intervendrá en determinados sectores, en determinadas áreas que se consideren estratégicas, sí, puede ser. Asumo que cualquier gobierno, más específicamente en Argentina, cualquier gobierno que diga ser más o menos liberal o más o menos pro mercado, procurará o intervendrá
todas las veces que sea necesario, se me ocurre para impedir que se dispare el dólar. Y eso no lo hace más o menos interventor. Se me ocurre que lo hace más o menos sensato. Lo tornará más o menos liberal en el diagnóstico, se me ocurre. En el diagnóstico para aplicar una política. Y después analizar los resultados de esa política en función de ese diagnóstico. Así que bueno, habiendo dicho esto, con la esperanza de haber sido claro y de brindar un poco de claridad, me quería despedir con un pequeño relato, un cuento del negro, del viejo y querido negro Fontana Rosa, que tiene que ver un poco con la política y más específicamente con los políticos. Espero que les guste. Ahí va. Un político que estaba en plena campaña, organizando mateadas, llegó a un pueblo del interior, se paró arriba de un cajón y comenzó su discurso. Compañeros, compatriotas, camaradas, nos encontramos aquí convocados, reunidos o arrejuntados para debatir, tratar o discutir un tópico, tema o asunto trascendente, importante o debido a muerte. El tópico, tema o asunto que hoy nos convoca, reúne o arrejunta es mi postulación, aspiración o candidatura a la intendencia de este municipio. De pronto, una persona del público interrumpe, pide la palabra y le pregunta al candidato: ¿por qué utiliza usted 3 palabras para decir lo mismo? Pues mire, dice el candidato postulante. Mire, caballero, la primera palabra es para las personas con un nivel cultural muy alto, como poetas, escritores, filósofos, etc. La segunda es para personas con un nivel cultural medio, como usted y la mayoría de los que están aquí hoy. Y la tercera palabra es para las personas que tienen un nivel cultural bajo, como por ejemplo ese borracho que está allí, tirado en la esquina. De inmediato, el borracho se levanta y le dice: postulante, aspirante o candidato, el hecho, circunstancia o razón de que me encuentre en un estado etílico, borracho o en pedo, no implica, significa o quiere decir que mi nivel cultural sea ínfimo, bajo o jodido. Y con todo el respeto, estima o cariño que usted se merece, puede ir agrupando, reuniendo o arrejuntando sus bártulos, efectos o cachivaches y encaminarse, dirigirse o irse derechito a la progenitora de sus días, a la madre que lo llevó en su seno o a la puta que lo parió. Bueno chicos, espero que les haya gustado. Nos veremos en el próximo video. Chau chau.